Hola, soy Luciana, bienvenidos a un laboratorio de expansión. Esto es Rising Lab Podcast. Y pues bueno, el día de hoy les quiero hablar de un tema que me apasiona, que llevo integrando y digeriendo a mi propia manera, sobre todo los últimos 5 años, muy presente. Y son esas como palabras que suenan lógicas en palabras y a veces resultan un poco difíciles de entender, pero cuando lo haces digerible, es decir, fácil en cuanto a retención y lógica y práctico en acción, cobran el sentido perfecto. Y creo que entender esto cambia la perspectiva que tienes sobre ti mismo, sobre tu vida, sobre cómo opera literal tu cuerpo y tu mente. Por eso amo entender temas complejos, en este caso la ciencia detrás del cerebro, y hacerlo de manera muy sencilla, con palabras que te resuenen todo el tiempo y que las puedas llevar cargando de manera súper fácil. Y bueno, hablando de laboratorio, la cuestión el día de hoy sería cómo se sienten las emociones en el cuerpo de acuerdo a la historia que todo el tiempo te está narrando tu mente. Y bueno, este tema es uno de los factores más importantes que he tenido que ir trabajando a lo largo de mi vida, porque de ahí parte quién he sido, quién soy hoy y quién deseo ser, pero usando a mi favor esta información. Por muchos años, yo creo que la mayor parte de mi vida operaba únicamente desde la lógica y no sentía mis emociones, no me permitía sentir mis emociones más bien, mucho menos estaba conectada con mi cuerpo, como que era una parte totalmente silenciada y más bien dejaba que mi mente dictara hasta lo que mi cuerpo, según yo, necesitaba, y mucho menos estaba conectada con mi energía. Y fuera de hablar en este capítulo como de los cuerpos del ser humano y que somos la parte mental, física, energética, emocional, lo que quiero que comprendan es la conexión entre cuerpo y mente y cómo eso genera, o sea, tal cual, cómo la historia que te narras constantemente on repeat en tu mente genera efectos en el cuerpo, en tus emociones, cómo eso puede ir como de alguna forma más alineado y eso generar todos los resultados materializados en tu vida. Y bueno, todo lo que les voy a platicar el día de hoy viene de mucho conocimiento aprendido, sí, desde una perspectiva de salud multidimensional, de aplicación mental, de metafísica. Me encanta el tema de neurociencia, ese no me he metido a estudiar algo, pero me encantaría porque cuando un tema me interesa me meto hasta las narices en ello. Pero sobre todo hay un conocimiento mucho más valioso que viene desde la sabiduría entendida. ¿Y qué es eso? Tal cual, muchas terapias a las que he ido durante muchos años en mi vida, hablar con demasiados especialistas para entender cómo funcionaba esta parte de conectar cerebro, cuerpo, que estuviera en alineación, etcétera. Y por eso creo que es de los temas más valiosos de los que yo les podría hablar, porque desde la vivencia entendida se puede ejemplificar y se puede contar un tema de una manera mucho más, pues no sé, o sea, que simplemente caiga tal cual en su punto a que si les estoy diciendo una teoría muy complicada y tal cual, por eso es este laboratorio, así que les va a encantar. Cabe aclarar que no soy ninguna especialista respecto al cerebro en sí, sin embargo, conozco el infinito poder que tiene nuestra mente de ser catalizadora de cambio y de crear nuestra realidad. Conozco la importancia de lo que te dices a ti mismo, porque tal cual esa narrativa interna, por muchos años yo en mi vida me decía historias equivocadas, tenía ideologías, mindset quizás diferente, mis creencias no las tenía ajustadas de acuerdo a algo que sí funcionara a mi favor. Y lo digo por experiencia, cuando cambias todas esas cosas, que es la forma en la que tal cual está programado tu cerebro, como si fuera una computadora y la estás programando, mientras lo programes a utilizarlo de manera correcta o todas esas creencias que sí funcionen a tu favor, realmente se producen cambios no solo a nivel químico y pues sí, de fisiología, pero también en la forma en la que generas resultados y en la forma en la que observas y sientes y transitas tu vida. Y pues bueno, un poco de esto es que tal cual importa demasiado lo que te dices, porque lo que crees, creas. Y eso te puede llevar a dos caminos, o te abre posibilidad o te pone barreras. Y cuando tú te estás creyendo algo, la vida, los escenarios, las personas, las posibilidades, todas las circunstancias, te ponen de alguna forma todas las cosas para comprobarte que lo que tú te estás diciendo y lo que tú creas es cierto. Entonces aquí es súper tricky porque lo puedes usar a tu favor o te puede llevar en tu contra muy cañón. La verdad es que el entendimiento y la ciencia detrás de cómo funciona el cerebro es algo que está en constante evolución y más bien cada día comprobamos que sabemos poco de cómo funciona
el cerebro, pero sabemos lo suficiente como para utilizarlo a nuestro favor. Entonces, aunque las investigaciones no estén completas, sí podemos utilizar esta información para crear resultados tangibles y positivos en nuestra vida. Entonces, vamos a empezar con un concepto súper simple, que es tal cual la forma en la que opera nuestro cerebro y cómo lo transita nuestro estado interno emocional. Hay un concepto que me encanta, que aprendí del Dr. Joe Dispenza, que dice que tú creas tu realidad desde el momento presente, no desde la ansiedad del futuro o las emociones reprimidas del pasado. De hecho, esta es una de las razones principales por las cuales me encanta la escritura, como analizando un poco esta parte de pasado y presente, etcétera. La escritura creo que es una herramienta que te ayuda a hacer un salto introspectivo y te hace ver desde fuera lo que sientes por dentro o lo que piensas por dentro y de alguna forma ver si hay obstáculos, si hay creencias que te están impidiendo ver con claridad las situaciones. Y a ver, todas las emociones o pensamientos son reales porque los sientes, pero que sean reales no quiere decir que sean ciertos. Y de nuevo quiero volver a decir esta frase porque de verdad se me hace muy importante. Tus emociones y pensamientos son reales siempre, pero no porque sean reales son ciertos. Y esto está padre porque los puedes cuestionar desde una perspectiva curiosa y tal cual encontrar que sí tengan bases sólidas de ser. No se trata de matar a tus malos pensamientos, simplemente se trata de identificarlos. Porque así como un pensamiento positivo o negativo, los dos tienen el efecto de liberar ciertos químicos en el cerebro y del cerebro pasa al cuerpo y a tu estado emocional. Entonces, simplemente es verlo desde una perspectiva que te invite a cuestionarlo. Por eso es tan padre plasmarlo en palabras. Te facilita muchísimo entender el porqué de lo que estás sintiendo. Hay emociones que tienen diferentes frecuencias vibratorias. La gratitud es de las mayores frecuencias. Hay otras emociones, entre comillas, vuelvo a decir, negativas, porque simplemente son grados bajos de bien. Esto viene mucho en aplicación mental, pero simplemente es poder cuestionar qué hay más allá de esa historia que se repite automáticamente y que pares un segundo, dejes de estar en piloto automático y comiences a tener este shift, que lo voy a ir explicando paso por paso y durante todo este capítulo. De esta forma generas conciencia y cuando tienes conciencia, ¿qué pasa? Puedes ser selectivo. Selectivo con lo que quieres pensar, selectivo con lo que quieres sentir. Entonces puedes decir, ¿qué emoción quiero que me acompañe? ¿Qué pensamiento sí me permite fluir y funciona a mi favor para tal cosa? Voy a decir un ejemplo muy práctico. Pero cuando estamos en un estado emocional interno, por ejemplo, de angustia o de frustración, la frustración es tristeza combinada con enojo. Si estamos constantemente en frustración, estamos combinando dos emociones que obviamente no impactan de manera positiva a nuestro cuerpo. Podemos sentirlo en la garganta, podemos sentirlo con un nudo en la panza, cuando apretamos las manos, etc. Entonces es verlo desde afuera. Y voy a explicar un poco de cómo funcionan las emociones después, pero simplemente preguntar qué emoción quiero que transite conmigo los próximos días, el próximo mes, en mi vida. Si identificas que hay demasiadas emociones que no están funcionando a tu favor, siempre se pueden cambiar, pero entendiendo el porqué, de dónde vienen, su raíz, etc. Te dejo 3 preguntas clave para identificar esto. ¿Esta emoción es mía o le pertenece a alguien más? Muchas veces cargamos con emociones que ni siquiera son nuestras y que las cargamos porque somos a lo mejor empáticos reales o simplemente porque creemos que lo tenemos que sentir porque estamos acompañando a esas personas. Pero entonces, identificar primero si proviene de ti. Después, esta emoción o pensamiento quiero que me acompañe a un futuro alineado desde la elección plena, porque recuérdalo, siempre podemos elegir una y otra vez. Ningún pasado determina un presente y mucho menos un futuro. Y la última es, ¿por cuánto tiempo quiero seguir dándole espacio a este pensamiento y emoción? Hablando un poco de qué es elección, tú puedes decidir cuánto tiempo quieres dejarla entrar a tu vida. Queremos que nos acompañe por muchos años más un pensamiento limitante o una emoción que te está frenando y no te está permitiendo vivir plenamente. Entonces, esas preguntas, anótalas o tenlas por ahí, porque estoy segura que cuando lo empiezas a cuestionar justo a través de la escritura puede ser, la verdad es que va a cambiar mucho en ti. Y bueno, siempre he pensado que las emociones se les debe dar este espacio y lugar, ¿no? ¿Cómo funciona esto? De manera muy fácil, pero es el espacio y lugar indicado. Llegan las emociones, las sientes, identificas cuáles, le puedes poner un nombre. Estoy sintiendo felicidad, estoy sintiendo muchísimo enojo, estoy sintiendo mucha ansiedad. Dejas que te atraviesen, entiendes el por qué o cuál es el mensaje, porque las emociones siempre traen un mensaje y después dejas que se vayan. Entonces está fácil. Llegan, identificas, te permites sentirlas, dejas que te atraviesen y después las sueltas.
Entonces, este proceso es clave saber que no es al revés. O sea, primero tienes que sentirlas y por mucho tiempo yo intelectualizaba el cómo me sentía porque no me daba el espacio, ni siquiera a mí, de permitirme sentir la emoción porque no había tiempo de sentirla. O sea, qué loco está eso. Decir, no me dejo llorar porque tengo que ser muy fuerte o no puedo estar enojada porque tengo que seguir haciendo cosas. ¿Y qué pasa ahí? Llega un punto que si no transitas esas emociones y las sacas del cuerpo, las emociones te alcanzan. ¿Y cómo se ve eso? Somatizándolo en el cuerpo. Muchas veces por demasiado nervio, demasiado miedo, sientes dolor en la panza, tal cual, que te está avisando que algo no está bien. Entonces también a veces el cuerpo te manda señales de que son como indicadores o alarmas clave de que algo está pasando a nivel emocional y que tienes que poner atención. De estos ejemplos he tenido varios. Muchas veces, por lo mismo de no dejarme sentir emociones, llegué a somatizar en síntomas muy extraños, por ejemplo la piel. Una vez me llené de dermatitis atópica todo el cuerpo y fui con un buen de doctores y me decían, no, literal lo que tú tienes es estrés emocional. Y yo, ¿de qué? O sea, de verdad como que no había habido algo importante últimamente y eran meses de reprimir emociones por seguir manteniendo un momentum y un momentum. Y aquí me parece muy loco, porque la verdad es que el cuerpo siempre tiene formas de expresar y de sacar lo que siente. La emoción es lo mismo, por ejemplo, es como si te dijeras que no puedes sudar, o no puedes estornudar, o no puedes sonarte, o que no te permitas sacarlo del cuerpo. Una emoción llega y por eso tiene una expresión física. Por eso cuando estamos tristes, tal cual, necesitamos llorar, necesitamos sacar esa agua contenida dentro de nuestro cuerpo. O cuando estamos enojados, luego apretamos las manos o incluso queremos gritar, porque esa emoción quiere salir del cuerpo, porque las emociones no quieren habitar contigo siempre. O sea, quieren llegar a experimentarse a través de ti, que entiendas por qué lo estás sintiendo, que en serio identifiques el mensaje clave que te traen y después permitir que se vayan. O sea, como si estuvieras en una autopista de coches y van pasando algunos y uno te trae un mensaje y es enojo porque no pusiste un límite, bye. Y luego otra persona sientes tristeza porque significaba mucho para ti y entonces no recibiste lo mismo que tú diste, bye. Y cuando vas identificando esos coches que van pasando, pero permitiéndote sentirlos a nivel corporal, y si muchas veces te cuesta esto, te recomiendo, porque igual es algo que he implementado en mi vida, es tener tu caja de herramientas. A mí cuando estoy enojada me sirve muchísimo agarrar una almohada y literal como que apretarla fuerte. Cuando estoy triste a veces pues, veo una película que me detone llorar porque a veces no me sale la lágrima. Sigo en este proceso de dejarme sentir inmediatamente la emoción. También cuando estoy triste tengo un peluche que lo agarro y lo abrazo o escribo, pero siempre dejando que transiten a través de ti. Y si tú me dijeras, la mejor herramienta para mí sería meterme al coche y gritar como loco, pues va, hazlo. Cuando estás igual como con un ritmo muy acelerado y tal cual te sientes preocupado, frustrado, enojado incluso, puedes hacer mucho ejercicio, ¿no? O sea, es cuando mejor corres o más rápido y traes como esa energía que tal cual te llena como si fuera una batería interna o utilizar el arte. Alguien puede tocar algún instrumento de acuerdo a una emoción que está sintiendo, pintar. Justo escribí un artículo que hablaba de que las emociones más fuertes no se deben de juzgar porque hace las creaciones más bonitas, en general, por ejemplo, del arte. Las piezas más lindas de pintura, de escultura, composiciones musicales, cómo no han venido de emociones sentidas a su máximo potencial. Entonces, el otro día tenía una plática con una persona y me decía, es que a las emociones hay que controlarlas. Y lo paré y le dije, no, las emociones hay que atravesarlas y sentirlas y saber por qué. Pero ese es como el pensamiento de mucha gente, de que no quiero que la emoción me controle y me va a desbordar y así. Pero cuando te haces amiga de la emoción, sabes que no es la enemiga, sabes que no va a llegar a colapsarte, si sabes cómo de alguna forma sacar esa energía de otra forma, transmutarla, un poco de alquimia, tal cual como si fuera un laboratorio, pero siempre hay formas de sentirlo y eso sería la forma lógica de entender la emoción contenida en el cuerpo. Y la verdad es que ojalá nos hubieran enseñado desde chiquitos o en la escuela el cómo sentir y transitar todo esto, porque al contrario, creo que muchos desde chiquitos nos repitieron como el que se enoja pierde, o no llores, tienes que ser fuerte, no seas tan dramático, de alguna forma controlando o esquivando el sentir estas emociones. A mí lo veo
remarcable, a lo mejor en algunos ejemplos de mi vida que se los puedo compartir, pero estoy segura que cada uno de ustedes tiene, aunque sea 5, que dijeron, ¿por qué en el pasado no me dejé estar triste y llorar esa situación o sacarlo porque sí tenía motivos para estar enojado, ¿no? Pero como a veces la mente te dice, ok, no te enojes, y te quedas guardado un rencor que después ya se manifiesta a nivel síntoma físico. O la tristeza, las emociones que se guardan por mucho tiempo. Incluso hay un tema en metafísica y en aplicación mental que es como el tema de las causas emocionales de las enfermedades. Pero muchas de las enfermedades también tienen estos raíces. Cuando una emoción no se trata, y si no la expresas en el momento, tal cual va a buscar formas de salir de tu cuerpo. Cuando me dio lo de dermatitis, la causa emocional era que no había puesto ciertos límites. Entonces llegó un punto en el que si no los pude poner a través de la boca, el cuerpo tal cual se llena de dermatitis para que nadie se pueda acercar. O sea, qué duro está esto. Y esto es un ejemplo, pero a veces también se manifiesta en el esófago, en colitis, en dolor de cabeza. Todo tiene un porqué. Y lo podemos evitar si sí sentimos la emoción que viene en el momento. Sin reprimirla, sin juzgarla, simplemente llega, la reconoces, le pones nombre, la sientes, te atraviesa y dejas que se vaya. Es la forma más fácil de operar con un estado emocional interno muy sano. Y bueno, como no sucedió que nos enseñaran esto de chiquitos, te quiero explicar también un poco de un tema que me interesa demasiado, como les dije, me apasiona, que es la neurociencia y la neuroplasticidad. La verdad es que amo el concepto de neuroplasticidad. Es un tema el cual me apasiona mucho y también admiro la capacidad que tiene nuestro cerebro de generar cambio, de crear nuevas conexiones y que no importa la edad que tengas, incluso si tienes un cerebro dañado, puedes repararlo y se pueden fortalecer nuevas conexiones. Entonces, hipótesis número 1, muy simple. El cerebro funciona así: acción y reacción, tal cual esa es la lógica en la que conectan nuestras neuronas. Cuando quieres aprender algo nuevo necesitas concentración. ¿Qué es la concentración? Atención sostenida. Justo hablando en metafísica, donde pones tu atención, creas, ¿no? Y donde pones tu atención, materializas algo. Entonces, hablando desde una perspectiva de neurociencia, mientras más atención sostenida pongas en algo, más neuronas conectan entre sí y esa conexión se hace más fuerte. Piénsalo como si fuera que cada conexión puede ser un hilo, puede ser una cuerda o puede ser un puente de acero. Entonces, mientras más le das de alguna forma esa señal al cerebro de un nuevo patrón, repetición de algún nuevo aprendizaje, se va fortaleciendo esa conexión y también se puede dejar de hacer fuerte otra conexión que no quieres que esté tan rígida en tu cerebro, y se los voy a ir explicando un poco. Cuando aprendes algo nuevo, las estructuras de esas conexiones neuronales cambian de forma y generan nuevos patrones, ¿ok? Y te pongo un ejemplo bien práctico. Cuando aprendes a tocar un instrumento, necesitas esa atención sostenida, entonces se van creando nuevas conexiones, pero ahí la memoria que está operando es la de corto plazo, que te hace hacerte bueno o tener una habilidad en algo. Pero cuando quieres mantener un cambio sostenido, y esto no solo estoy diciendo en tocar un instrumento, pero en general en la salud, en un cambio de comportamiento, ahí nos vamos a la memoria a largo plazo y requiere que esas conexiones se hagan fuertes como acero, tal cual. De nuevo, paciencia y atención sostenida para generar un cambio que incluso tenga muchos efectos a largo plazo y que se refuerce muchísimo esa conexión. Lo interesante de cómo funciona esta parte de las conexiones es que puedes crear nuevas formas o potenciales hacia un lado positivo o hacia un lado negativo, porque todo lo que se repite constantemente se vuelve un hábito. Entonces tú puedes volver un hábito algo que tenga efectos positivos en tu vida. Ejemplo, no sé, simplemente el hecho de meditar diario o cuando estás aprendiendo una nueva habilidad. Si lo haces un hábito, tu cerebro se va adaptando y va a memoria de largo plazo. Pero un mal hábito, ejemplo, fumar y que te vuelves, no sé, adicto a la nicotina, etcétera, ya se vuelve una conexión muy fuerte en tu cerebro. Por eso cuesta tanto quitarla. Así funciona, tal cual. Tú puedes hacer fuerte o menos fuerte cualquier cosa que desees en tu vida, entendiendo un poco esta lógica. Y por eso amo la medicina personalizada, porque cada cerebro, cada persona actúa, piensa, siente de forma diferente. Algo que para una persona será muy fácil, para la otra no tanto. Y no quiere decir que uno esté mejor o peor, simplemente es que cada cerebro funciona diferente y las decisiones que toman respecto a las actividades que generan en su día a día
lo que refuerza ciertos patrones de conexión neurológica es diferente. Y bueno, hipótesis número 2. El cerebro filtra 3 cosas: personas, experiencias y lugares. Y mucho lo hace a través de las leyes sobre las cuales opera, que es la de repetición y asociación. Hay otras leyes, pero me tendría que meter mucho más a fondo en las leyes que operan el cerebro tal cual, pero estas son las que más utiliza tu cerebro por lo general y te quiero explicar cada una. Entonces voy a hablar de una que ya lo he estado un poco diciendo, pero es la ley de la repetición, que es cuando refuerzas mucho más una conexión a través de una actividad, a través de un pensamiento, se refuerza esa estructura. Tal cual, según plasticidad neuronal, las neuronas que se activan juntas funcionan juntas. Muy básico. Cuando estás acostumbrado a hacer una actividad, de ejemplo, todos los días te despiertas a las 7 de la mañana y después de eso estás acostumbrado a tomar mucha agua. Y cuando repitas constantemente esta actividad, cuando te despiertes te va a dar mucha sed. ¿Por qué? Porque tal cual esa neurona ya reforzó que esas dos actividades iban en grupo y que se repetía a la misma hora. Esto es la ley de la repetición. Y la segunda ley es la ley de la asociación. Tal cual como funciona es que al cerebro le encanta asociar cosas que ya conoce. Es decir, si yo te digo, imagina algo verde, a lo mejor piensas en un limón. No pensarías en una fruta que no conoces porque ni siquiera está en tu cerebro, pero ni siquiera te vas a la parte de tu imaginación y creatividad, como cuando éramos chiquitos imaginábamos cosas fuera de la nada. ¿Y por qué pasa esto? Porque mientras vamos creciendo, obviamente vamos adquiriendo nuevos conocimientos y le gusta al cerebro asociar con lo conocido. Y voy a hablar un poco de ese tema de lo conocido y lo incómodo que resulta para el cerebro adaptarse a algo desconocido. Otro ejemplo con esta ley de la asociación es que a lo mejor un olor te recuerda a cierta vivencia y recuerdo. Y utilizamos mucho esta ley de la asociación para memorias, para recuerdos y sobre todo para analogías, como metáforas que te recuerdan a ciertas cosas que tu cerebro ya puede decir, ok, esto se parece a esto otro que ya he vivido, o a estos colores que ya conozco, a estos olores que ya he percibido. Así funciona tal cual esas dos leyes. Pero la conclusión importante que podemos sacar de esto es, si te importa algo y pones tu atención en algo en específico, más si tu cerebro cree que es lo suficientemente importante para afectarte o para darte alguna señal, el cerebro te va a comprobar que así lo es y lo va o a asociar o a buscar una forma en la cual ese suceso ya se repitió. Te lo voy a poner con un ejemplo súper claro. Una relación, ya sea de amistad o un noviazgo o un matrimonio. Si tu cerebro busca formas de asociar que las relaciones siempre son tóxicas o que debe de haber algún factor que las haga difíciles porque crees que por repetición siempre las cosas se van a dar igual, o que una amistad en la que no se comparten mismos intereses a fuerza va por caminos contrarios en lugar de encontrar un punto medio, el cerebro siempre se va a ir a estas partes cómodas que ya conoce. Va a tratar de asociarlo con otra memoria del pasado que tenga o va a decirte que esa situación se tiene que repetir de la misma forma, porque muchas veces no operamos desde la imaginación o desde estos nuevos potenciales que se pueden generar. Entonces, si algo sabemos es que tomar decisiones diferentes te va a hacer sentir muy incómodo. Es muy incómodo para el cerebro. Y por eso pensar, actuar y tomar decisiones bajo lo que el cerebro ya conoce resulta familiar y resulta incluso automático. Lo que queremos hacer es detectarlo, verlo desde afuera y dejar de operar bajo estos términos a los que hemos sido acostumbrados por este tipo de cosas que creemos que se pueden repetir o asociar siempre en nuestra vida como si fuera una ley, que además esa ley no tiene por qué ser real. Y escuché esta frase el otro día que me encantó, que es: el confort te da autocuidado y lo incómodo te da autorrespeto. Y a mi parecer, esta frase tiene muchísima lógica. Claro que el tema del confort, que se asocia un poco con hasta incluso el concepto de hitch, que es calidez, confort, que te sientas tranquilo, a salvo, es algo que se asocia con el autocuidado y de alguna forma hasta incluso tu cerebro te está protegiendo de lo impredecible, de lo nuevo. Pero todo lo que hagas desde un lugar incómodo, desde esa parte que no tienes comprobación actual de que va a funcionar, etcétera, es un autorrespeto hacia ti. ¿Por qué? Porque te estás poniendo en un nuevo piso, por así decirlo, en un nuevo nivel, a experimentar algo diferente y por lo tanto te abres a que lleguen cosas diferentes, que es lo impredecible. Que claro que cuesta porque
suena muy cliché la frase, pero te sales de tu zona de confort, pero eso siempre te va a hacer sentir mucha gratitud y satisfacción de que hiciste algo diferente hacia ti. Por eso no me acuerdo quién era un científico que decía que tenía la ley de una repetición más, que tal cual es hacer una cosa más de todo, o sea, una repetición más de sentadilla, 1 kilómetro más cuando corras, y no solo asociarlo en el ejercicio, pero por ejemplo, si tenías pendientes que hacer y pudiste acabar 5 en ese momento, dejarte de tarea hacer uno más, que eso siempre te va a dar un autorrespeto importante, porque no solo te cumpliste lo que te prometiste, pero incluso fuiste un poquito más allá y te saliste de esa zona de confort. Y cuando hiciste eso, tal cual moviste a tu cerebro y le hiciste aprender algo nuevo, le hiciste salir de esa conexión que ya tenía solamente como en una zona segura, por así decirlo, y eso que hace que sea más plástico. Tal cual activa la neuroplasticidad del cerebro. Hacer ese tipo de cositas muy sencillas, pero que sí tienen un efecto comprobado en la vida real. Y también en el otro lado, me gustaría poner un ejemplo diferente, porque a lo mejor esa podría sonar desde una disciplina muy bien como establecida, que sé que mucha gente es muy disciplinada, pero hay otras personas que no funcionan con esos mecanismos de operar. Pero algo que también te podría sacar de tu zona de confort sería a lo mejor en el polo opuesto, el cómo regular, por ejemplo, tu sistema nervioso. Si no estás acostumbrado a hacer yoga, si no estás acostumbrado a respirar, literal, a calmarte y respirar y darte el tiempo 5 minutos al día de simplemente poner en pausa tu mente y observar tu respiración y sentirla, eso también ya te está poniendo fuera de tu zona de confort. Y no estás en un limbo de uno más, uno más, uno más. Creo que es algo que le funciona a muchos, pero si a ti no te funciona esta forma de pensar, piensa más bien en formas en las que puedes más bien meter pausas a tu día. De qué cosa puede hacer que te relajes tanto que dejes de operar a nivel automático y de nuevo, en lugar de funcionar automáticamente, hacer un cambio incómodo en cómo funciona tu cerebro, como metiéndole un shock o algo diferente. Y regresando un poco a el cómo ser observador de esa historia que te cuenta tu mente, quiero que sepas, y seguro lo vas a identificar, que la mente siempre te va a contar las 1001 razones por las cuales algo no va a funcionar o por la cual sería súper mala idea, por ejemplo, salirte de tu zona de confort. La mente siempre se va a un escenario catastrófico y mucho de lo que a mí me ha servido es cuando la mente se vaya a ese escenario, cuestionarte, tal cual como si cuestionaras a una amiga, de nuevo con ese ejemplo, que se sentara en un café aquí al lado de mí, que te está contando todos esos escenarios y que le dices, oye, pausa, estás viendo un camino cuando hay 10 y te estás preocupando de algo que ni siquiera es real porque te estás haciendo teorías en tu cabeza que son utópicas. Entonces, cuando la mente se quiera ir a esos 1001 razones por las cuales es algo mala idea o que no podía funcionar o que no puedes aprender algo nuevo, etcétera, o sea, todo lo que he mencionado durante este capítulo, puedas verlo desde esta perspectiva zoom out, observadora, curiosa, y decir cuántos de estos pensamientos sí pueden ser comprobados o no. Entonces, es una forma de observar la vida de una manera que no sea estática, más bien flexible, y de cuestionarlo y de nuevo verlo desde afuera y tal cual les acabo de explicar con un ejemplo súper básico lo que es la conciencia. Observar lo que piensas, lo que sientes y lo que te dices de manera subconsciente. Eso que siempre está operando y que no te haces consciente de ello es verlo desde afuera, como les he mencionado en ejemplos, como si te sentaras en un café con una amiga y te está contando y estás escuchando su narrativa y ella solo está viendo un camino y quizás tú estás viendo múltiples direcciones o potenciales que pueda haber, y es parar tantito y abrirte a muchas más formas en las que algo pueda suceder. Y de verdad no me cansaré de repetirlo porque es algo con lo que he estado trabajando y creo que trabajo a diario, el sentarte, calmarte y decir bajo qué hipótesis quiero operar, cuáles sí quiero aceptar, cuáles no, y de nuevo regresas al experimento de tu vida en el que constantemente estás decidiendo una y otra vez. Hay otra frase que me encanta, que me la trato de repetir constantemente, pero es la forma en la que sientes, interactúas con tu mundo interior, con las emociones que estás sintiendo en ese momento, la forma en la que estás procesando ciertos pensamientos, es la forma en la que al final externas con el mundo que te rodea. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo actúo desde una emoción de frustración, de enojo, de ansiedad, donde no veo opciones, etcétera, puedo salir al jardín y no voy a notar
tal cual muchas cosas que están sucediendo, que hay pájaros cantando, que hay muchísima luz bonita, que a lo mejor pasó alguien y me dijo buenos días y ni siquiera lo escuché, porque yo estaba en mi mundo interior como clavado con ese pensamiento. Y te voy a poner otro ejemplo mucho más allá. Cuando tienes un problema, por ejemplo, en el trabajo y estás desde un lugar de frustración, es muy difícil tomar decisiones adecuadas. ¿Por qué? Porque estás decidiendo bajo esa emoción que está dictando el resultado que sabes creer que se va a generar. En cambio, cuando regresas a un estado que tal cual es como el cool, calm and collected, ¿no? O sea, este estado de calma, de ni estás en tu mejor momento de felicidad extrema, ni estás en tu momento más bajo de enojo, de frustración o de tristeza, y sobre ese momento tomas decisiones y ahí interactúas, ¿no? Y puedes dar una respuesta a lo mejor a algo que se te está pidiendo a nivel exterior y puedes tomar esta pausa, no sé, les pongo un ejemplo y un tip. Cuando se sientan muy colapsados, muy abrumados de emociones, traten de conectar consigo mismos, cómo lo pueden hacer, tal cual un momento de pausa, de salir al aire libre, tomar unas respiraciones, correr, si sientes una emoción muy alta, como que se siente como fuego, hablando un poco de Ayurveda, o si sientes a lo mejor mucha tristeza, tomar tantita distancia y dejarte sacarla. Y cuando regreses a ese estado, y quiero hablar un poco de la presencia, porque es sumamente importante, tal cual tu presente es tu presencia. Y desde tu presencia respondes, desde tu presencia interactúas, desde tu presencia puedes crear algo o destruirlo. Depende del estado emocional que tengas. Y eso está muy cañón observarlo de esa forma porque, de nuevo, no se trata de controlar las emociones, pero si estás operando desde una emoción intensificada, quizás las decisiones que tomes no sean las correctas. Entonces siempre es regresar a ese estado de presencia, anclado en el presente, herramientas que puedes utilizar, muchas, depende el estado o frecuencia de la emoción, tener tu caja de herramientas y les voy a dar algunas más, ¿no? Cuando estás a lo mejor con muchas cosas en la cabeza y que tu mente está muy colapsada, sirve mucho ordenar a nivel físico, porque de alguna forma ordenas los pensamientos en la cabeza. Cuando te sientes a lo mejor con envidia de algo, la envidia, por ejemplo, te viene a recordar que algo también es posible para ti. Entonces puedes escribir qué de esta situación o qué de esta persona me están haciendo sentir esta emoción y por qué sé que también es posible para mí y qué tengo que hacer para llegar a eso, ¿no? O cuando sientes a lo mejor impotencia de algo, puedes aperturar esta pregunta de en qué situaciones sí puedo actuar y la responsabilidad recae en mí y cuáles están fuera de mi control. Me gustaría que te hagas esta pregunta, que es, ¿qué emoción quiero que se convierta en mi presencia? Desde tu presencia materializas, desde tu presencia te relacionas. Entonces, si yo quiero ser paz y que las personas me perciban como paz y que lo que haga sea desde la paz, ¿qué emoción quiero ser? Es paz. ¿Qué necesito para poder actuar sobre la paz siempre? Que cuando sienta estados desbordados, regresa a mi centro. ¿Cómo? Con herramientas. O si quieres ser felicidad, ejemplo, y estás en un momento en el que quizás, porque a ver, todos tenemos momentos difíciles, ¿no? O sea, a lo mejor una persona va a estar escuchando esto y es, no puedo sentir felicidad ahorita porque tengo motivos que no me hacen sentirlo. Creo que la cuestión aquí no es que tengas que forzosamente mentirte a ti para convertirte en una emoción, pero quiero que hagan un ejercicio aquí, los que están escuchando. Me gustaría que cierren los ojos, si están sentados que pongan los pies tal cual en el suelo, haciendo un poco de este anclaje y que sea la emoción que estén sintiendo en este momento. Piensen primero desde un poco intencionar qué emoción quieren que se convierta en su presencia, qué emoción quieren experimentar y sentir y que de ahí actúen y se relacionen y puedan actuar y decidir sobre esa emoción. Y después quiero que observen cómo la mente les va a empezar a dar esos escenarios por los cuales no pueden llegar a sentir esa emoción, porque traen un día atorado, porque traen muchos pendientes, porque a lo mejor tienen un problema. Y vean la historia que les está contando su mente, tal cual como si estuvieran sentados observando a la emoción sentada de frente. Y después quiero que regresen a la emoción que sí quieren sentir, que vuelvan a poner la atención direccionada. Acuérdense que donde
sostenemos la atención, sostenemos la energía. Y si queremos sentir gozo, si queremos sentir paz, recuerden cosas que les hacen sentir esa emoción. Por ejemplo, te puede dar paz y calma sentir el sonido de las olas o del agua moviéndose. A mí es algo que me genera mucha paz. O gozo, esa carcajada cuando estás completamente siendo tú y auténtico, que pienses en ese momento. Y entonces que observes, o sea, cómo la mente a veces va y viene queriéndote regresar a escenarios, a una narrativa que a lo mejor ya no te funciona ahorita, no para la emoción que quieres sentir. Y que vuelvas a tratar de sentir con todo tu cuerpo qué sería experimentar gozo, qué sería experimentar paz, qué sería experimentar amor, cómo se sentiría en tu cuerpo, cómo se ve en tu sonrisa la felicidad, que la sientas, cómo se ve en la calma y en la tensión de tu cuerpo la paz, que lo sientas. Y este es un breve ejercicio, pero cada vez que sientas una emoción opuesta o que te sientas muy encerrado en una emoción, en un solo camino, etcétera, regreses a este anclaje, a cerrar los ojos, a intencionar ese momento y puedes como que identificar esos sonidos felices, esos sonidos que te anclan, que te hacen un poco regresar y calmar a la mente y poder generar una nueva conexión. Y que desde esa conexión de parar el piloto automático y decir, o sea, tu cerebro va a estar revolucionando en, es que estoy enojado por el problema y entonces tal persona se la voló porque no hizo esto y no hizo lo otro, y regreses y desde la calma y la paz entonces puedas ver la situación con múltiples direcciones, porque desde ese punto puedes observar las razones por las cuales algo se está presentando de esa forma o alguien está actuando de esa forma y no desde tu emoción del pasado. Muchas de las emociones del pasado, ya lo he mencionado, pero se guardan en el cuerpo como enfermedades. Entonces, si algo me gustaría que se queden de este episodio, este capítulo, es que uno, tenemos el potencial infinito de hacer nuestro cerebro tan plástico como queramos. Que tal cual no hay a alguien que se le excluya de esto, que todos tenemos la capacidad, que no importa lo que hayamos pasado, los diagnósticos que quizás tengamos, siempre se pueden crear nuevas conexiones, incluso revertir ciertas enfermedades o padecimientos, que tal cual se lleven que como pensamos y como sentimos es la forma en la que vivimos, tal cual no hay mucho giro a eso. Eso es lo que te genera resultados, esa es la química y el alimento que le das a tu cerebro. Eso va a ser lo que se va a convertir en tu creencia, en ese software que le vas a dar a tu computadora, que es tu cerebro, y por lo tanto lo vas a sentir a nivel cuerpo. Y bueno, espero que les haya gustado este capítulo, que sepan que tienen la infinita posibilidad de hacer plástico su cerebro, de crear nuevas conexiones, de aprender nuevo conocimiento, de reforzar lo que sí quieren en su vida, ¿no? O sea, esas conductas, esos patrones que se vuelven hábitos y por lo tanto el comportamiento genera tu vivencia y tu personalidad y por lo tanto tal cual tu vida personal, y lo mismo del lado contrario. Entonces, creo que siempre y mucho de mi objetivo, siempre con el podcast, es regresarles a ustedes la capacidad de elegir, la capacidad de crear sus propias conclusiones. Yo solo les dejo un poco de teoría entendida, aplicada, bajada a metáforas desde mi sabiduría, pero nuestro cerebro puede ser nuestro mejor amigo y también el impacto en el cómo sentimos cualquier emoción en el cuerpo, que se lleven el dejarse sentir las emociones desde un momento de transición, de no resistencia, porque a las emociones no se les resiste, porque lo que resiste persiste. Igual es otra frase cliché, pero muy cierta en emociones. Y bueno, espero que les haya gustado. Cuéntenme si alguna narrativa que hayan tenido en el pasado han logrado a través de esta conciencia cambiarla, si algunas emociones se somatizaron de alguna forma. Cuenten si tienen alguna caja de herramientas para el tema de emociones, obviamente son bienvenidas, a todo el mundo les ayuda a tener más herramientas y nos vemos en el próximo capítulo. Y bueno, si les gustó este capítulo, no olviden suscribirse, comentar, darle like, cuéntenos de todas esas veces que tuvieron narrativas internas que no eran a su favor y cómo lograron cambiarlas y cómo cuando cambiaron esas narrativas tuvieron un nuevo mindset, o si alguna vez somatizaron alguna emoción sostenida por mucho tiempo y sobre todo si tienen herramientas para cómo transitar las emociones de una manera sana, compártalas porque siempre son bienvenidas. Gracias y nos vemos en el siguiente.
Y bueno, todo lo que les voy a aplicar... Parece que estoy haciendo un juego de... Y bueno, todo lo que les voy a platicar... Ya no voy a... Les voy a decir. ¿Qué pex? ¿Qué está pasando? Y bueno, todo lo que les voy a... Otra vez, ya, perdóname. Acá, en aplicación mental. Ya, a ver. Un poco de la ciencia, lo que sabe... Era broma, algo que está en constante... Constante. Así nada más. Constante... Era a ver. Este proceso no se vive al revés. Era broma. Las neuronas que se... Otra vez. Las neuronas... Otra vez. Pausa. Las leonas... Las redondas. Ya estaba diciendo como las leonas. Y escuché esta otra frase el otro día, el otro.